¿Quién fue realmente Cristóbal Colón? ¿Un héroe visionario o un villano de la historia? Como un hombre convencido de que navegaría hacia el oro y la gloria, terminó descubriendo un continente desconocido. ¿Qué hizo que reyes ambiciosos y marineros temerosos se embarcaran en una aventura que cambiaría el rumbo de la historia? La historia de Colón no es solo el relato de un viaje hacia lo desconocido, sino una intrincada red de obstinación, avaricia y casualidades que transformaron el destino de millones de personas. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este video con otros si lo consideráis importante. Gracias. A finales del siglo XV, Europa se ahogaba en sus propias ambiciones. Los reyes, mercaderes y religiosos competían por el poder y la riqueza, anhelando lo que les llegaba de Oriente: especias, seda y oro. Estos tesoros estaban controlados por el Imperio Otomano y mercaderes árabes, quienes inflaban los precios a niveles astronómicos. Los comerciantes venecianos y genoveses se enriquecían a costa de la necesidad de los europeos. Ante tal panorama, los monarcas europeos soñaban con establecer rutas directas hacia las fuentes de riqueza, libres de intermediarios. En este contexto, nació un niño llamado Cristóbal Colón en la ciudad de Génova, en 1451. Su padre, un humilde tejedor, trabajaba duramente, pero la familia no carecía por completo de medios. Desde pequeño, Colón escuchaba el crujir de las cuerdas de los barcos y los gritos de las gaviotas mientras soñaba con el mar. A los 14 años, ya se aventuraba en travesías, primero a lo largo de las costas italianas y luego más allá, hacia Córcega y Cerdeña. Aprendió a leer las olas y a observar las estrellas, sintiendo el viento en su piel. Pero su curiosidad no se limitaba al mar. También devoraba libros y manuscritos antiguos en las bibliotecas de los monasterios genoveses. Allí, se sumergió en las obras de Ptolomeo, quien afirmaba que la Tierra era redonda, y de Aristóteles, que hablaba sobre la esfericidad del mundo. Marco Polo describía el esplendor de Oriente con tanto detalle que hacía que la boca se le hiciera agua a cualquiera que lo leyera. Colón estaba convencido de que el mundo era más grande de lo que los prudentes geógrafos creían, y si la Tierra era realmente redonda, podría llegar a Asia navegando hacia el oeste. Su lógica, aunque arriesgada, era cautivadora. En 1476, Colón se trasladó a Portugal, país de grandes navegantes. Allí, el rey Juan II financiaba expediciones a lo largo de la costa africana en busca de una ruta hacia la India. Colón se casó con Felipa Moniz, hija de un noble que también había sido marino, lo que le permitió acceder a mapas y documentos valiosos. Poco a poco, su obsesión por encontrar una nueva ruta hacia Oriente fue creciendo. Sin embargo, su cálculo era erróneo. Pensaba que la circunferencia de la Tierra era de aproximadamente 24.000 kilómetros, cuando en realidad es de cerca de 40.000. Colón creía que Asia estaba a solo 5.000 kilómetros al oeste de Europa, basándose en estimaciones incorrectas y mapas imprecisos. Los geógrafos de la corte portuguesa rápidamente identificaron sus errores. Cuando Colón propuso su proyecto en 1484, fue rechazado de manera educada pero firme. Era una idea demasiado arriesgada y costosa. No obstante, la perseverancia de Colón era inquebrantable. Decidido a no rendirse, emprendió un viaje hacia España, un país que recientemente había culminado la reconquista, recuperando Granada de los moros. Los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, estaban en la cúspide de su triunfo, llenos de energía y ambición, deseosos de gloria y riqueza. Colón pasó 6 largos años en la corte, viviendo en la pobreza y sometiéndose a la humillación de solicitar apoyo una y otra vez. Su proyecto fue rechazado en 2 ocasiones por la Comisión Real, que lo consideraba una locura y un desperdicio de recursos. Sin embargo, al inicio de 1492, cuando Colón estaba a punto de abandonar para Francia, la reina Isabel cambió de opinión. Quizás sus asesores lo convencieron, o tal vez vio algo especial en ese genovés impulsivo. La posibilidad de una gran recompensa frente a un riesgo relativamente bajo pudo haber inclinado la balanza a su favor. Así, decidieron financiar su expedición.
El 3 de agosto de 1492, la flota zarpó del puerto de Palos de la Frontera. 3 barcos, la Santa María, el buque insignia, que era el más grande y en el que navegaba Colón, la Pinta, comandada por Martín Alonso Pinzón, y la Niña, bajo el mando de su hermano Vicente Yáñez Pinzón. Eran embarcaciones pequeñas en comparación con los estándares modernos. La Santa María medía alrededor de 19 metros. Los tripulantes eran una mezcla de marineros, aventureros y prisioneros a quienes se les prometió el perdón a cambio de su participación en esta arriesgada empresa. Pocos creían realmente en el éxito de la misión. Muchos temían que pudieran caer al abismo si llegaban al borde del mundo. El primer día de navegación fue relativamente tranquilo. Se dirigieron hacia el suroeste, hacia las Islas Canarias, para reabastecerse de agua y alimentos. El 9 de septiembre llegaron a alta mar. Allí comenzó la verdadera prueba. Día tras día, solo había agua. Azul, infinita, silenciosa. El horizonte se desdibujaba entre el cielo y el océano. Si bien el viento soplaba a favor, lo que resultaba alentador, también generaba inquietud entre los marineros. Si el viento siempre soplaba hacia el oeste, ¿cómo regresarían a casa? Los murmullos comenzaron entre la tripulación, que exigía regresar. Para mantener la calma, Colón fue astuto. Llevó un doble diario. En uno, anotaba la distancia real recorrida, mientras que en el otro, que mostraba a la tripulación, minimizaba las cifras para evitar que entraran en pánico. Sin embargo, el miedo aumentaba. Las semanas en el océano se convirtieron en un tormento. Las provisiones de agua dulce comenzaban a deteriorarse, el pan se cubría de moho y la tripulación caía enferma. Nadie sabía cuánto más debían navegar. Colón prometía que la tierra estaba cerca, que solo necesitaban perseverar un poco más. Buscaba señales de tierra, aves, algas flotantes y un color de agua diferente. El 10 de octubre la tripulación estaba al borde de la rebelión. Los marineros amenazaban abiertamente con arrojar al almirante por la borda y dar la vuelta a casa. Colón, astuto como siempre, consiguió ganar 3 días más. Si no avistaban tierra en ese tiempo, darían la vuelta. El 11 de octubre, comenzaron a aparecer signos de su proximidad a la tierra. Una rama con hojas verdes, un palo claramente trabajado por manos humanas. Se avistaron plantas y, esa noche, Colón juró que había visto fuego a lo lejos, aunque nadie más logró confirmarlo. La noche fue inquietante, cargada de expectativa. A las 2 de la madrugada. ¿Quién fue realmente Cristóbal Colón? ¿Fue un visionario o un administrador desastroso? ¿Y qué legado dejó en un continente que él mismo nunca llegó a comprender? En la noche del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, un marinero a bordo de la Pinta, gritó con euforia: ¡Tierra! ¡Tierra! En el silencio del océano se vislumbraba una costa iluminada por la luz de la luna. Aquella tierra era la isla de Hispaniola, un lugar que, para Colón, representaba un nuevo comienzo, aunque pronto se convertiría en su pesadilla. A medida que el tiempo avanzaba, la realidad de la colonia se tornó sombría. Colón, quien había demostrado ser un navegante audaz y un soñador tenaz, carecía de habilidades administrativas. Los colonos comenzaron a enfrentarse entre sí, mientras expresaban su descontento por la avaricia y la incompetencia del almirante. La escasez de alimentos se volvió crítica, y el oro prometido nunca apareció donde se había indicado. En un intento desesperado por obtener ganancias, Colón envió barcos a España repletos de indígenas convertidos en esclavos, lo que solo intensificó la desaprobación de la reina Isabel, quien abogaba por la conversión de los indígenas, no por su explotación. En 1498, Colón emprendió su tercera expedición con 6 barcos y 300 personas, dirigiéndose hacia el sur y descubriendo la costa de América del Sur y el delta del río Orinoco. Al observar la inmensa cantidad de agua dulce que se vertía en el océano, comprendió que había encontrado un continente, no una isla. Sin embargo, su mente seguía atrapada en la idea de que había llegado a Asia, convencido de que China y la India estaban al alcance de su mano. Al volver a Hispaniola, se encontró con una situación desastrosa. Los colonos se habían rebelado.
La isla estaba al borde de una guerra civil. Ante este caos, la corona española envió a Francisco de Bobadilla para investigar. Al llegar, Bobadilla presenció el desorden y, tras escuchar las quejas, decidió arrestar a Colón y a sus hermanos, llevándolos encadenados de vuelta a España. Este fue un momento de humillación para el hombre que había descubierto un nuevo mundo. Aunque fue liberado y recibió algunas de sus antiguos privilegios, ya había perdido su título de virrey para siempre. Sin embargo, Colón no se rindió. Siguió insistiendo en realizar otra expedición, decidido a demostrar que podía encontrar una ruta hacia el Océano Índico navegando hacia el oeste. En 1502 partió en su cuarta y última expedición, con 4 pequeños barcos y 140 hombres, entre ellos su hijo Fernando, que solo contaba con 13 años. A pesar de sus más de 50 años y su salud deteriorada por enfermedades como la artritis y la fiebre, Colón continuó su travesía. Exploró la costa de América Central, abarcando territorios que hoy corresponden a Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en su búsqueda de un paso hacia el océano. Sin embargo, no logró encontrar lo que buscaba. Las comunidades indígenas le hablaban de un gran mar al otro lado del istmo, que resultaba ser el Océano Pacífico, pero Colón no logró comprender la magnitud de lo que le decían. Sus barcos comenzaron a deteriorarse, la tripulación caía enferma y la provisión de alimentos se agotó. Finalmente quedaron varados en Jamaica, donde esperaron casi un año por un rescate. Cuando finalmente fueron encontrados y regresaron a España, Colón estaba completamente desolado. El 20 de mayo de 1506, Cristóbal Colón falleció en Valladolid, España. Murió sin entender que había tropezado con 2 vastos continentes de los cuales Europa no tenía conocimiento. Su legado se desvaneció rápidamente, mientras otros exploradores seguían sus pasos, trazando mapas y otorgando nombres a nuevas tierras. Amerigo Vespucci, un navegante florentino, exploró la costa suramericana y fue el primero en afirmar que no estaba en Asia, sino en un nuevo mundo. En 1507, el cartógrafo Martín Waldseemüller nombró estas nuevas tierras América, en honor a Vespucci, lo que significó que el nombre de Colón quedaría en el olvido. No obstante, lo que Colón inició fue un proceso irreversible. Se llamó el intercambio colombino, un fenómeno que comenzó tras 1492, donde no solo se intercambiaban mercancías, sino también organismos vivos, ideas y enfermedades. Desde Europa llegaron a América caballos, vacas, cerdos, trigo, caña de azúcar y enfermedades como la viruela, el sarampión y el tifus. Por su parte, América ofreció a Europa productos como la papa, el maíz, los tomates, el tabaco y el sífilis. Estos intercambios transformaron el mundo de maneras inimaginables. La papa y el maíz salvaron a Europa de hambrunas en siglos posteriores, permitiendo un crecimiento poblacional sin precedentes. Sin embargo, la llegada de Colón y la posterior colonización tuvieron consecuencias devastadoras para las poblaciones indígenas. En 1492, se estimaba que en las tierras que hoy ocupan Estados Unidos, México, América Central y América del Sur, vivían decenas de millones de personas, con cifras que oscilan entre 30 y 100 millones. Pero, en un lapso de 150 años tras la llegada de Colón, su número se redujo en un 90%. 90%. Este fue uno de los mayores colapsos demográficos en la historia de la humanidad. Las enfermedades fueron el principal verdugo. La viruela podía arrasar con aldeas enteras en cuestión de semanas. El sarampión, la gripe y el tifus diezmaban a los ya debilitados. Las guerras, la esclavización y el trabajo forzado completaron el trágico cuadro. La Imperio Azteca en México, con su espléndida capital Tenochtitlán, fue derrotada por un puñado de conquistadores liderados por Hernán Cortés en 1521. No porque los españoles fueran guerreros invencibles, sino porque la viruela había aniquilado a la mitad de la población de la ciudad, incluyendo a su emperador. De igual manera, el Imperio Inca, en Perú, que se extendía a lo largo de miles de kilómetros en los Andes, colapsó ante la embestida de Francisco Pizarro en 1532. Nuevamente, las enfermedades y los conflictos internos hicieron gran parte del trabajo.
Españoles, portugueses y más tarde ingleses, franceses y holandeses se lanzaron hacia el Nuevo Mundo. Establecieron colonias, misiones, minas y plantaciones, a menudo forzando a los indígenas a convertirse al cristianismo, ya sea a través de la espada o de la predicación. Franciscanos y dominicanos se aventuraron en la selva, fundaron misiones y enseñaron a los nativos a orar y trabajar al estilo europeo. Algunos de estos misioneros, como Bartolomé de las Casas, se horrorizaron por la brutalidad de los colonizadores y se convirtieron en defensores de los indígenas, escribiendo a la corona para exigir leyes que protegieran a la población nativa. Sin embargo, la mayoría de los europeos veían a los indígenas como potenciales cristianos, fuerza laboral o simplemente como obstáculos que debían ser eliminados. Las minas de plata de Potosí en la actual Bolivia se convirtieron en un símbolo de esta era. Descubiertas en 1545, estas minas se transformaron en una de las fuentes más grandes de plata en el mundo. Miles de indígenas fueron forzados a trabajar en condiciones inhumanas a través del sistema de mita, una obligación laboral. Ellos trabajaban en condiciones terribles a más de 4.000 metros de altura, sufriendo el frío y la oscuridad, inhalando vapores de mercurio utilizados para extraer la plata. Muchos murieron. La plata fluyó hacia España, enriqueciendo al rey y financiando guerras en Europa, mientras que al mismo tiempo provocaba una inflación descontrolada. La riqueza fácil corrompió la economía. Los reyes gastaban en guerras en lugar de en desarrollo. Para finales del siglo XVI, a pesar de los colosales flujos de metales preciosos, España estaba profundamente endeudada. Para los pueblos indígenas de América, las consecuencias fueron catastróficas. La llegada de Colón marcó el inicio de una era de sufrimiento, explotación y transformación que cambiaría para siempre el rostro del continente y de la humanidad. ¿Qué significa descubrir tierras donde ya viven millones de personas? ¿Fue Cristóbal Colón un héroe de la exploración o un villano de la colonización? ¿Cómo evaluamos a figuras históricas como Colón, cuyas acciones tuvieron consecuencias tan contradictorias? Estas preguntas nos acompañarán a lo largo de un recorrido por una de las épocas más complejas de la historia. Desde el inicio de la colonización, los europeos se sintieron atraídos por las riquezas que ofrecían las tierras lejanas. En su búsqueda de satisfacer las crecientes demandas de azúcar, tabaco y algodón, comenzaron a mirar hacia África. Los portugueses fueron los primeros en transportar esclavos africanos a América a principios del siglo XVI. Lo que comenzó como un esfuerzo aislado, se transformó rápidamente en una industria floreciente a lo largo del siglo XVII. Barcos de Inglaterra, Francia, los Países Bajos y Portugal navegaban sin descanso entre África y las Américas, alimentando un ciclo de explotación y sufrimiento. Sin embargo, la prosperidad de España en sus colonias no duraría para siempre. A finales del siglo XVI, a pesar de los fabulosos ingresos derivados de sus territorios, el rey Felipe II se encontraba atrapado en un mar de problemas. Gastos exorbitantes en guerras interminables contra el Imperio Otomano, los protestantes de los Países Bajos y la propia Inglaterra llevaron a la flota española, conocida como la Gran Armada, a una humillante derrota en 1588. Este evento marcó el inicio del fin del dominio marítimo español. La economía nacional se debilitaba. En lugar de invertir en la industria y la agricultura, los fondos se destinaban a conflictos externos y a la importación de productos de otras naciones. En varias ocasiones, la corona española tuvo que declarar la bancarrota, mientras el oro y la plata fluían a otros rincones de Europa, enriqueciendo a banqueros en ciudades como Génova, Ámsterdam y Londres. Por otro lado, las colonias norteamericanas adoptaron un desarrollo distinto, especialmente las fundadas por los ingleses. En el inicio del siglo XVII, los puritanos buscadores de libertad religiosa establecieron una colonia en Nueva Inglaterra, en lugares como Plymouth y la bahía de Massachusetts. Estas comunidades no se formaron únicamente con la intención de enriquecerse, sino con el ideal de crear una sociedad basada en sus principios religiosos. No obstante, también se vieron obligados a enfrentar a las poblaciones indígenas, lo que inevitablemente llevó a una serie de conflictos.
Las enfermedades devastaron a las tribus nativas de Nueva Inglaterra, antes incluso de que los colonos llegaran en masa. Entre 1616 y 1618, una epidemia acabó con hasta el 90% de algunos grupos indígenas. Los sobrevivientes intentaron coexistir con los recién llegados, a menudo ayudándolos con conocimientos sobre cultivos como el maíz y técnicas de caza. Sin embargo, con el crecimiento de las colonias, las tierras de los indígenas comenzaron a ser despojadas, lo que intensificó los conflictos. Las guerras resultantes fueron brutales. La guerra de Rey Felipe entre 1675 y 1676 asoló Nueva Inglaterra, cobrando miles de vidas en ambos bandos. Al llegar al siglo XVIII, las colonias británicas en América del Norte se habían desarrollado y fortalecido lo suficiente como para anhelar la independencia. La Revolución Americana de 1776 fue un resultado directo de los procesos desencadenados por Colón. 13 colonias proclamaron su independencia y formaron un nuevo Estado fundamentado en las ideas de la Ilustración, la libertad y la igualdad. Sin embargo, es importante señalar que este concepto de igualdad no se extendía a los esclavos ni a los indígenas. La Constitución de Estados Unidos fue aprobada en 1787, pero la esclavitud continuó siendo legal durante casi un siglo más. Los pueblos indígenas fueron sistemáticamente desplazados hacia el oeste, en violación de tratados y apropiándose de sus tierras. Esta política culminó en el siglo XIX con la llamada Ruta de las Lágrimas, cuando miles de indígenas cherokees fueron forzados a abandonar el sureste y marchar hacia el oeste, resultando en miles de muertes a lo largo del camino. Mientras tanto, en América Latina, el inicio del siglo XIX estuvo marcado por una ola de revoluciones. Figuras como Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo emergieron como símbolos de la lucha por la independencia de las coronas española y portuguesa. Para la década de 1830, la mayoría de los países latinoamericanos habían logrado su independencia, pero el legado del colonialismo pesaba como una losa. La economía de estas naciones estaba orientada hacia la exportación de materias primas, y la sociedad, profundamente dividida por líneas raciales y de clase, sufría de inestabilidad política crónica. Los caudillos, dictadores militares, llegaban y se iban, prometiendo orden y estabilidad, pero a menudo solo traían nuevos ciclos de violencia y corrupción. Colón, el hombre que cambió el rumbo de la historia, murió sin comprender la magnitud de sus descubrimientos. Nunca llegó a darse cuenta de que no había encontrado Asia, sino continentes completamente nuevos. Su reputación ha fluctuado a lo largo de los siglos. En el XIX, especialmente en Estados Unidos, fue glorificado como un héroe, un pionero, un símbolo de progreso y valentía. Ciudades, ríos y universidades llevan su nombre, como Colombia, British Columbia y el Distrito de Columbia. Su figura fue erigida en monumentos y celebrada con festividades. El Día de Colón se convirtió en un feriado oficial en Estados Unidos. Sin embargo, a lo largo de los siglos XX y XXI, la percepción de Colón comenzó a cambiar. Se alzaron voces que señalaban las sombras de su legado: el genocidio de los pueblos indígenas, el tráfico de esclavos, la violencia y la destrucción cultural se convirtieron en temas de intenso debate. Estatuas de Colón fueron derribadas y festividades rebautizadas como el Día de los Pueblos Indígenas. Colón se transformó en un símbolo de contradicciones, un explorador audaz y un colonizador implacable. Para algunos, un héroe, para otros, un villano. Los historiadores continúan discutiendo sus motivaciones, su carácter y su legado. ¿Fue impulsado por la sed de fama y oro, o por una sincera fe en la difusión del cristianismo? ¿Era un navegante brillante o un fanático obstinado que simplemente tuvo suerte? Las respuestas dependen de la perspectiva desde la que se mire. Lo que es indiscutible es que Colón cambió el mundo. Su viaje unió dos hemisferios que habían evolucionado de manera independiente durante millones de años. Este encuentro fue violento y sangriento, pero también irreversible. La globalización que presenciamos hoy tiene sus raíces en aquel acontecimiento de 1492.
La economía mundial, las redes comerciales globales, la migración de personas y el intercambio cultural e ideológico se originaron en la era de los grandes descubrimientos geográficos. Sin Colón, el mundo sería otro. Tal vez alguien más habría descubierto América en un momento posterior. Los vikingos ya habían estado allí en el siglo XI, estableciendo una colonia en Vinlandia, pero no lograron afianzarse. Las flotas chinas del almirante Zheng He navegaron por el Océano Índico en el siglo XV, alcanzando África, aunque nunca cruzaron el Pacífico. Si Colón no hubiera tomado la delantera, quizás los portugueses, los ingleses o algún otro explorador habrían hecho el descubrimiento en las décadas siguientes. Pero fue él quien lo hizo. Su travesía fue la chispa que encendió un proceso monumental. Hoy vivimos en un mundo moldeado por las consecuencias de sus viajes. Los idiomas, las religiones, las fronteras políticas y los sistemas económicos, incluso nuestra alimentación, llevan las huellas de ese intercambio. Los tomates en la cocina italiana, las patatas en la dieta irlandesa, el maíz en la cultura africana y los chiles en la gastronomía india son solo algunos ejemplos de cómo América influyó en el mundo. Por otro lado, los caballos en las grandes llanuras, los sombreros en la pampa argentina y la caña de azúcar en Cuba son legados de Europa y África. El mundo se ha vuelto interconectado e interdependiente, pero esta conexión se ha logrado a un alto costo. Millones de personas murieron a causa de enfermedades, guerras y esclavitud. Civilizaciones enteras desaparecieron y culturas fueron destruidas o radicalmente transformadas. Los impactos ecológicos fueron enormes. Bosques fueron talados para dar paso a plantaciones, especies animales fueron exterminadas y paisajes enteros se alteraron. Animales y plantas europeos desplazaron a las especies locales. La ciencia ecológica moderna apenas comienza a comprender la magnitud completa de estos cambios. La historia de Colón nos obliga a plantear preguntas incómodas. ¿Qué significa realmente descubrir tierras que ya estaban habitadas? ¿Cómo evaluamos? ¿Quiénes fueron realmente Bartolomé de las Casas, Antonio de Montesinos y Francisco de Vitoria, y por qué sus voces aún resuenan hoy en día? Es posible que Cristóbal Colón, un ícono de la historia, fuera un símbolo tanto de descubrimientos como de atrocidades. En la búsqueda de gloria y riquezas, ¿se perdió la humanidad de quienes cruzaron el océano? Estas preguntas nos llevan a una reflexión profunda sobre el legado de la colonización y sus repercusiones en el mundo actual. En el siglo XVI, figuras como Bartolomé de las Casas, Antonio de Montesinos y Francisco de Vitoria se alzaron contra la brutalidad ejercida sobre los pueblos indígenas. Afirmaban que los indígenas eran seres humanos con derechos, que el genocidio y la esclavitud eran pecados inaceptables. Esto nos lleva a una conclusión inquietante. El conocimiento sobre el mal existía, y sin embargo, Colón y sus contemporáneos decidieron optar por la crueldad, la codicia y la explotación. Sin duda, Colón fue una figura compleja, un hombre cuyas acciones desencadenaron una cadena de eventos que transformaron no solo a las Américas, sino también a Europa. A pesar de siglos de opresión, los pueblos indígenas de los Estados Unidos y Canadá han mantenido su identidad. Luchan por sus derechos, renacen en sus lenguas y tradiciones. La historia no se detuvo en 1492. Sigue viva. Colón abrió las puertas de América a Europa, pero también, de manera paradójica, las de Europa hacia América. Este contacto transformó a ambas partes. Los europeos descubrieron nuevos mundos, expandieron sus horizontes y enfrentaron desafíos que cambiaron su filosofía, ciencia y religión. En el lado americano, nuevas tecnologías, animales, plantas e ideas llegaron, pero el costo fue devastador. Es legítimo preguntarse, ¿podría haberse evitado la brutalidad? ¿Hubiera sido la colonización menos destructiva? Teóricamente, sí. Si los europeos hubieran llegado como comerciantes y socios, respetando las culturas locales en lugar de imponiendo su religión a la fuerza y sometiendo a sus habitantes, el resultado podría haber sido otro. Sin embargo, esto requería un cambio de mentalidad, valores que en los siglos XV, XVI y XVII no predominaban. En esa época, la lógica de la fuerza, la expansión y la competencia dominaba.
Aquellos estados que no se expandían eran considerados débiles y corrían el riesgo de ser consumidos por sus vecinos. La brutalidad resultaba funcional para el mantenimiento de sus imperios. Algunos intentaron vislumbrar una alternativa. Las reducciones jesuitas en Paraguay, en los siglos XVII y XVIII, fueron un intento de crear una sociedad donde los indígenas pudieran vivir bajo la protección de los misioneros, abrazando el cristianismo de manera voluntaria, mientras preservaban su cultura y trabajaban en comunidad. Sin embargo, estos experimentos tuvieron un éxito limitado y finalmente fueron destruidos por las autoridades coloniales, que no toleraban su independencia ni su control sobre los recursos. Colón, en su búsqueda de fama y riquezas, no contempló las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Su obsesión era demostrar su valía, convertirse en almirante y virrey, y dejar una huella en la historia. Y efectivamente lo logró, aunque no de la manera que había soñado. Su nombre se convirtió en símbolo no solo de descubrimientos, sino también de una era turbulenta y brutal que dejó una huella imborrable en la humanidad. Los últimos años de su vida fueron tristes y solitarios. Afectado por enfermedades, privado de los honores que tanto anhelaba y olvidado por aquellos que una vez lo alabaron, Colón murió aferrándose a la ilusión de que había llegado a Asia. Sus restos fueron trasladados varias veces, desde España a Hispaniola, luego a Cuba y de regreso a España. Incluso después de su muerte, no pudo encontrar paz. Su verdadera tumba se convirtió en objeto de disputas y se realizaron pruebas de ADN para determinar el lugar exacto donde reposaban sus huesos. Es un hecho simbólico que el hombre que alteró la geografía del mundo, en vida, vagara entre continentes. Sus hijos intentaron conservar los privilegios que la corona había prometido a su padre. Enfrentaron largos procesos legales, compromisos y, con el tiempo, una pérdida gradual de sus títulos. A finales del siglo XVI, los descendientes de Colón eran nobles acomodados, pero ya no gobernaban un imperio como podría haber hecho Cristóbal si hubiera sido un mejor administrador. Lo recordamos no por su habilidad administrativa, ni por su humanidad o su precisión en los cálculos, sino por su obstinación, su valentía de desafiar lo desconocido y su capacidad para navegar hacia lo inexplorado, regresando con un mundo transformado. Su historia es un relato de ambición y consecuencias, de sueños y catástrofes, de descubrimientos y destrucción. Es una narrativa compleja, multifacética y dolorosa, que no ofrece lecciones simples, ni se puede dividir en categorías de héroes y villanos. Nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser humano en la historia, a la vez creador y destructor, soñador y homicida. Cada vez que cruzamos un océano en un avión en cuestión de horas, estamos utilizando tecnologías y conocimientos cuya cadena se remonta a aquellos primeros navegantes. Cada vez que nos enfrentamos a las consecuencias de la desigualdad global, al legado del colonialismo y a los conflictos raciales, nos encontramos con las sombras que proyectaron esos eventos. ¿Por qué seguimos narrando esta historia como si fuera algo lejano y finalizado? La historia sigue viva. Se manifiesta en cada uno de nosotros, en el mundo que habitamos y en las decisiones que tomamos. Cristóbal Colón emprendió su búsqueda de la India y encontró América. Buscó oro y descubrió continentes. Anheló fama y recibió disputas que se han prolongado por siglos. Sus barcos cruzaron el océano y unieron mundos, pero esa unión fue también una ruptura, un choque que marcó el inicio de un nuevo orden construido sobre las ruinas de un viejo. Ese 12 de octubre de 1492, cuando Rodrigo de Triana gritó «Tierra», no fue el final de un viaje, sino el comienzo de una era que aún no ha concluido. ¿Qué pasaría si Cristóbal Colón hubiera sido el gobernante que realmente soñó ser? ¿Podría haber evitado las tragedias que marcaron su legado? A menudo lo recordamos no por sus habilidades administrativas ni por su humanidad, sino por su obstinación y audacia, por haberse aventurado a navegar hacia lo desconocido, desafiando a todos los que le decían que era una locura. Su viaje lo llevó a tierras no exploradas por ningún marino famoso de su época, y al regresar, transformó el mundo tal como lo conocíamos. La historia de Cristóbal Colón es rica y compleja,
una narrativa entrelazada de ambiciones desmedidas y los devastadores resultados de sus acciones. Es un relato que invita a la reflexión, que no se puede simplificar en categorías de héroes y villanos. Colón se yergue como un personaje multidimensional, un hombre cuyos sueños lo llevaron a abrir nuevas rutas comerciales y a descubrir continentes enteros, pero también a desatar una serie de consecuencias catastróficas para los pueblos indígenas que encontró en su camino. Su vida es un claro ejemplo de cómo las aspiraciones pueden llevar a la grandeza y a la ruina al mismo tiempo. Colón soñó con ser un líder, un conquistador, un hombre que marcaría su época. Sin embargo, su historia también es la de la ambición desmedida, que a menudo se traduce en tragedia. En su búsqueda de riquezas y gloria, se desataban conflictos y sufrimientos que aún resuenan en la memoria colectiva de la humanidad. Las acciones de Colón nos obligan a cuestionar qué significa realmente ser un ser humano en el contexto histórico. Nos enfrentamos a la dualidad de su existencia, un creador de nuevas rutas y oportunidades, y al mismo tiempo, un destructor de culturas y formas de vida. La complejidad de su legado nos lleva a pensar en nuestras propias vidas y decisiones. ¿Estamos dispuestos a reconocer la parte oscura de nuestras ambiciones? ¿Podemos aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor? La historia de Cristóbal Colón no se puede encasillar fácilmente. Su figura nos confronta con la realidad de que los grandes logros a menudo vienen acompañados de grandes sacrificios. Al mirar hacia atrás, es fundamental no solo celebrar sus descubrimientos, sino también recordar las lecciones dolorosas que nos dejaron las decisiones de este intrépido marino. Su vida nos recuerda que cada avance en la historia lleva consigo un precio, y que a veces el costo puede ser demasiado alto. A través de su travesía, Colón no solo cambió el rumbo de la navegación, sino que dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en el mundo y en la historia. Es un recordatorio de que todos somos, en cierta medida, arquitectos y destructores de nuestro propio destino. La narrativa de Colón se convierte así en un espejo que refleja nuestras aspiraciones y nuestras fallas, un relato que continúa resonando en el presente y que nos invita a pensar con profundidad sobre lo que significa realmente ser humano.